Hola Jaime, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno Jaime, ¿cuántos años soy en septiembre del 2024? ¿Cuántos años tengo yo? Sí, señor. Ah, 93 años. Bueno, casi 70 de haberte ido de Cartagena, ¿cierto? Tengo unos 70 años cuando fui en Cartagena o más, tal vez. Bueno, naciste en el centro de la ciudad, barrio San Diego, No, o en qué sitio. no, nací en el pie de la popa, Bueno, en el camino arriba había una clínica de Raúl Bernet y Córdoba, la única clínica que había en Cartagena, que daba en la esquina de la carrilera del tren y en el camino arriba para subir a la popa. Era de Raúl Bernet y Córdoba y de la esposa que era enfermera. De ahí nací yo. todavía existe, funciona ahí ahora Pro Familia. Bueno, ¿qué recuerdos tienes del pie de la popa, del vecindario, de cómo fueron esos primeros años de infancia en ese uno de los barrios más tradicionales de Cartagena? ¿Qué hacía la muchachada de ese entonces? ¿A qué se dedicaban en vacaciones? En fin, ¿cómo compartían la vida social? Bueno, en esa época, bueno, yo era de los 1900 y pico, era algo divertido, muy divertido. Jugábamos entre nosotros, jugábamos a la tapita, con las tapitas de la cola román y un pedacito de madera y jugábamos el béisbol en esa forma. Después vino el béisbol con el grupo más grande, que eran los muchachos mayores que yo, ¿no? Mi hermano Pilo, eh, Pico Razola y todo ese grupo de gente. Y entonces te dedicábamos a jugar el béisbol, y yo era el recogedor de las bolas de béisbol cuando se salían fuera del juego. Era más o menos. Después venía de los grandes, el Club Popa, que era un club muy simpático, muy agradable, que se hacían fiestas a veces para niños, sobre todo el 2 de febrero, que era el día de la Candelaria. Era muy divertido aquello porque eran la subida de la popa, eran caballos y yeguas, y a subir a la popa como fuese, ¿no? Era muy interesante. Subíamos a caballo, había un baile nocturno muy famoso en Cartagena que iba a toda la sociedad, el baile el primero de febrero. La gente llevaba toda de smoking y toxido, como llaman acá. Y finalmente, pues la gente terminaba borracha encima de la popa del smoking y bajaban a las 7, 8 de la mañana o 10 de la mañana con el vuelto nada, no podían bajar por sí mismos porque estaban todos borrachos y a veces bajaban montados, tirados encima de un burro o encima de un caballo, los bajaban, ahí los llevaban a sus casas, pero ya no podían, los burros sabían quiénes eran y eso era más o menos la diversión que tenían en esa época la gente y otros se reían viendo aquellas cosas. Bueno, dos eventos muy famosos en esa época en la celebración de las fiestas de la Candelaria, de Nuestra Señora de la Candelaria en la Popa, los carnavales y el famoso reinado y las corralejas. ¿Qué recuerdas de esos dos eventos y las corralejas? ¿En qué sitio quedaba la corraleja? Bueno, la foraleja quedaba en la subida del pie de la popa, para ir a la cima, pero a un lado, quedaba cuando llegaba la carretera del tren. Arribita había unos lugares baldíos allí, y ahí se armaba la corraleja. Y se lidiaban varios toros de aguas vivas que los prestaba o vendía a Jaime Vélez.
Y eso era todos los días durante una semana o una cosa de esa, pre y post, de la Candelaria. Hasta que llegó un día un señor Ángel Bioski, no fue ese, fue otro obispo, López Umaña sería. López Humaya, y canceló todas las fiestas, que eran fiestas populares, que no eran religiosas, que por consiguiente se debían separar. Y entonces Humaya ese día se fue de Cartagena para que entonces fueran a hacer manifestaciones a los obispados y canceló las fiestas. Eso fue López Humaya, Eso quedaba más o menos en donde está hoy el sector que se conoce como el Toril, que me supongo deriva el nombre de la realización de las corralejas en el pie de la popa. Posiblemente sí es, posiblemente tiene razón. El Toril, yo recuerdo el nombre del Toril. Claro. Sí. Un aproximado del año en que se suspendieron las fiestas de la Candelaria, ¿lo recuerda o no? No recuerdo, los años no. Bueno, el otro tema, el carnaval de Cartagena, que era un carnaval con una fecha fija, la fiesta de la Candelaria, con una coronación de una reina, en fin, un evento muy antiguo que se realizó hasta mediados de la década de los 60. ¿Qué recuerdo tienes de eso? ¿Algunas personas, algunos personajes en especial, alguna reina en particular? No, mira, Cartagena tenía una fiesta muy importante que era el 11 de noviembre. Y el carnaval era la fecha del carnaval. Ahora se lo pongo en la cara y entonces la cara golpea y se va. Eso era el carnaval y el 11 de noviembre. Pero las más festejadas eran el 11 de noviembre y el carnaval. Lo hubo algún tiempo, pero realmente eso fue decayendo poco a poco. Y se festejaban el Club Popa. Y era gente, fiesta para mayores, más que todo, para gente, los menores no teníamos acceso a ella, ¿no? Pero eso fue decayendo poco a poco, no me acuerdo, porque yo viví en Cartagena y se comunicó conmigo a través de ella para que yo me encargara de hacer el concurso de reinado de belleza, digo, de Miss Bolívar. Lo realicé ese año y tuvo un gran éxito y estuvo muy contenta con mi trabajo que yo hice como coreógrafo y director artístico del Miss Bolívar. Y entonces ya ella había salido de la junta directiva de Miss Bolívar a la junta directiva del Nacional de Belleza, con Vicentico Martínez presidente, y ya era parte de la junta directiva. Me llamaron entonces de nuevo para que yo me encargara de hacer la dirección artística del concurso nacional de belleza. Y fue lo que hice. Lo realicé y desafortunadamente previo a la organización mía personal como el director artístico, mi padre murió el 28 de octubre, creo que fue el 28 de octubre en Cartagena, y casi se deshace la cuestión. Calvo me llamó, dijo: mira, si tú quieres dejar de hacer el reinado de belleza por la muerte de tu padre, no lo hagas. Pues no, yo lo hago porque, como se dice en teatro, el show debe seguir andando. Y seguí, hice la presentación pero no asistí a ninguna fiesta ni ninguna invitación especial. Pero fue un éxito muy bueno que tuvo también mi presentación. Y Teresa Pizarro quedó muy contenta con mi trabajo. Eso era lo que importaba para mí. Jaime, ¿recuerdas nombres de otras personas que se encargaran de la organización artística de este evento que ha sido pues uno de los más importantes de la ciudad durante mucho tiempo? Es que no se puede hablar mucho de esa parte porque, como te repito, he estado desde
mucho tiempo fuera de Cartagena. Sí. Entonces esa parte directiva y no la no conozco parte de ella, que era Vicentico Martínez, el director presidente de la Junta Directiva, después estuvo Carlos Núñez, en fin, varias cosas de esas, pero no tengo mucha información al respecto porque no vivía en Cartagena. Sí. Siempre vivía en Bogotá, en los colegios. Sí. Y no me recuerdo nada. Sí. Bueno, otros nombres, por ejemplo, Fernando Velázquez en alguna oportunidad en una... Fernando sí. Sí. Fernando Velázquez es un poeta extraordinario, costumbrista, magnífico, que era muy amigo mío y lo quería yo muchísimo y tuve una gran amistad con él. Y Fernando, pues, él actuaba en muchas partes, cuando en época que existía el Calamarillo, era un show que hacían en el Teatro Padilla, creo que era, con el Teatro Rialto, que presentaban artistas y cosas de esas. Él siempre se presentaba como declamador, era un estupendo declamador, una voz maravillosa. Fernando Velázquez, sí, claro, fue un gran amigo mío, lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, decoradores, personas que se dedicaran, por ejemplo, al diseño de los trajes de las reinas, todas otras personas que participaran en lo que es la logística. En Cartagena no había diseñadores en ese momento. En Cartagena no existían diseñadores de trajes ni modistas especializados en eso. Había una modista que cosían, pero no había personal técnico que dibujara modelos determinados o nada de eso. Eso no existía en Cartagena en esa época. Estaba muy atrasado Cartagena en ese tiempo. No recuerdo ninguno. No recuerdo ninguno. O ropa que traía del exterior, que viajaban y traían. Pero eso era todo. No era más nada. Bueno, afortunadamente. Bueno, usted ha tocado un tema también importante en la vida de la ciudad, el tema de los teatros, cuando nos habla del Teatro Padilla. ¿Cómo era el ambiente de los teatros, de las películas, de las presentaciones de espectáculos como lo que usted acaba de mencionar, se realizaban en los teatros Rialto y Padilla? Bueno, era a veces un relajo porque la película se cortaba, a veces se fundía la película y principiaba a romper la silla. Oh, ok. No, yo sé lo que son autos. Eso existía, no me acuerdo si existía, yo no me acuerdo del autocine, pero yo tal vez no sería aquí, sino en otra parte donde yo estuve en autocine, ¿no? Pero no te puedo hablar del autocine de Cartagena porque no me recuerdo. Sí. No me recuerdo. Bueno, usted es un popano de todas las charreteras, como podríamos decir coloquialmente. De un momento a otro su padre decide mudarse para el barrio del Cabrero, en la zona de Marbella. Sí. ¿Qué recuerda de esa mudanza? ¿Cómo fue ese cambio? Dos ambientes totalmente pues diferentes, un ambiente de mar, quizás un poco más fresco. ¿Qué recuerdos? ¿Sabes que el pie de la Puma era en los extramuros de Cartagena? ¿No? Eso quedaba lejos del centro, horrible. Y entonces la gente vivía en las casas en las afueras de la ciudad. Mi abuelo vivía allá y toda la familia nació allá en el pie de la Popa. Además, después nosotros habíamos vivido en la calle del Sargento Mayor por un tiempo y después nos mudamos por ahí por el año 50 y pico, 52, 53, 40 y pico, 43, otra vez al pie de la Popa. En esa época entonces ya todavía seguía siendo las afueras de la ciudad. Mi madre, por ejemplo, decía, cuando iba a de compra a Cartagena, decía, bueno, yo voy hoy a Cartagena, como si estuviera viviendo no sé dónde, en Turbaco, alguna cosa de esas. Fui para Cartagena y de mi casa al centro de la ciudad se hacía caminando rápido en 15 o 20 minutos, ¿no? Así que esa era la forma de
del pie de la popa. Bueno, vecinos muy importantes en esa nueva locación barrial a la que se van. Un personaje pues muy famoso en la historia y en la política de Cartagena y de Colombia, el doctor Simón Bosa Pereira. De esa familia, de los otros vecinos, ¿a quiénes recuerda y cómo los recuerda? Bueno, el doctor Bosa pues era el patriarca y era liberal, vivía en el Cabrero, ¿no? Son muy amigos, fui amigo de todos ellos, de Roberto, el nieto, de todos ellos, de otro político, Jaime, que no me acuerdo el nombre, Jaime, y de las hermanas también muy amigo de ellos, y Alicia Bosa, hija del político, también somos muy amigos también con ellos. Y era la gente que más conocía, porque nomás nos reuníamos y hacíamos paseadas por las noches, salíamos después de cena como ejercicio a caminarla hasta el final de la carretera de la calle Real del Cabrero, y regresábamos pues caminando otra vez hasta la casa nuestra. Esas eran las dos cosas que hacíamos después de cena para bajar la comida, como decía en esa época. Bueno, usted ha mencionado dentro de esos vecinos a un personaje de las bellas artes con mucha trascendencia, e incluso en Nueva York tuvo alguna figuración, Roberto Angulo Bosa, conocido como Roberto Cartagena. ¿Qué recuerdos, Sí, claro. ¿Qué recuerdos tiene de él como artista, como persona? ¿Logró compartir con él algo en Nueva York? Bueno, sí, fuimos amigos acá en Nueva York. Fue muy amigo mío, muy querido, muy estupenda persona. Y fue un gran bailarín, un estupendo bailarín. Él nunca bailó en Colombia. Él se vino de Colombia precisamente por el problema de que el problema de que era gay, igual que soy yo, y entonces pues nos atacaban. Y él se vino para él. Yo porque me duré entrando y saliendo de Cartagena. Él porque se quedó, no quería estar allí por eso, lo atacaban constantemente y lo perraneaban por completo. Entonces se vino para acá y nunca más volvió a bailar en Cartagena, jamás bailó en Cartagena. Y aquí tuvo una compañía de baile español que era muy buena, y ella hacía muchas presentaciones en teatro aquí en Nueva York y en España también las hizo. Así que él tuvo una gran acogida como bailarín español. Bueno, Jaime, del Club Náutico, que fue un negocio pues muy popular en esa época en Cartagena y que terminó pues bueno, también convertido después en un restaurante chino de mucho visita en la ciudad de Cartagena. ¿Qué recuerda de eso? Bueno, a mí me tocó, y prácticamente no me tocó, porque cuando nos mudamos allí, ya lo que existía eran las carcasas del lugar que era antes, ahí en el Club Náutico. Y cuando nos mudamos ya, ese Club Náutico ya prácticamente no existía, ¿no? El restaurante chino que había era en el pie del cerro, que era el más conocido de Cartagena, y al que íbamos con frecuencia a comer los fines de semana con mi mamá y mi papá. Simon, otro de los sitios emblemáticos de la ciudad y quizás pioneros fue el famoso Hotel Marbella, que dio el nombre a esa zona del Cabrero. Su fundador, un personaje muy famoso, el don Jacobo Cooperman, el viejo. Sí. ¿Qué recuerdos? No, muchos recuerdos, porque ese era prácticamente el único hotel que había en Cartagena en esa época.
pero muy buen tipo, una gran gente. Lo conocí mucho a él. Y uno iba ahí al bar y tomaba cerveza, a charlar, o trabajaba en el hotel. Fue uno de los mejores hoteles que había en Cartagena en esa época, porque había uno que era el hotel, ¿cómo se llamaba ese hotel? Donde quedaba al lado del, ¿cómo se llama esa calle? Cuando está la parte de atrás del Teatro Heredia. El americano sería. El hotel americano creo que se llamaba. Sí, o sea, que estuvo primero en donde hoy está el edificio Ganen, en la calle de la universidad, y después se pasó para allá. Famoso por una pelea que hubo entre el dueño del local, que era el italiano Mainero, con la familia Walters. Pero ya es una historia mucho más vieja que probablemente usted tampoco conoció. La he leído. Ya, Sí, ya. Yo creo que se llamaba el hotel americano, no sé. sí. Que era un hotel, ese era el segundo hotel que quedaba, o el primer hotel que quedaba en el centro de la ciudad, ¿no? El primer gran hotel. El gran hotel, no me acuerdo cómo se llamaba realmente. Sí. El primero. Era todo abierto, todo muy abierto, y había un gran jardín en el medio. De ellos yo me acuerdo, pero el nombre no me acuerdo del nombre. Sí. Bueno, muy famosas las tenidas de fiesta de 11 de noviembre que se hacían en el Hotel Balneario Marbella. ¿Recuerda qué de eso? El balneario Marbella. Sí, el hotel. Quedaba más arriba. Sí. Quedaba más arriba, sí. Sí, no, sí, había muchas fiestas y muchas cosas, pero realmente yo no asistía a muchas fiestas de esas del balneario Marbella. Esos fueron los sitios que abrieron mucho y tuvo mucho éxito en un tiempo. Y la gente iba a bailar y bueno, allá se iba a divertir la gente. No tengo una mayor importancia en eso. De otros establecimientos hoteleros del sector, ¿qué recuerdos tiene, Jaime? Bueno, había otro hotel que quedaba en el centro, muy cerca de donde estaba la vieja policía, a la vuelta de hotel, ¿qué? ¿Se llamaba este hotel? Bueno, no me acuerdo. Sí, Era posible que... ¿Por qué calle tampoco recuerda? Donde quedaba la telefónica. Donde quedaba la telefónica de Cartagena, que quedaba en La Matuna, al final de la calle El Tablón, el Núñez sería. El hotel Núñez posiblemente. Bueno, no, Hotel Núñez era... también había ese hotel, sí. Pero ese Hotel Núñez era de segunda clase, una cosa de esa, era segunda, tercera clase. El Hotel Núñez. ¿Pasaje Dájer? Claro que sí. Digo, en el pasaje Dájer. En el pasaje Dájer también había otro pensión, hotel ahí que quedaban. Pero eso era de segunda clase, eso no era excepcional. Después abrieron varios hoteles, lo que pues no me viene a la cabeza los nombres. Otro que quedaba en el ¿cómo se llama? En la esquina opuesta del Parque Centenario, por el lado de San Felipe. El San Felipe, ¿no? Sí, en el edificio que inicialmente se llamó Mucarcel, construido también por Jorge García Rey. Exacto, sí, Jorge García Rey, sí, claro. Sí. San Felipe y todo eso. Felipe Gedeón. Ajá. Sí, que después hizo el famoso hotel Palacé ahí en el edificio de Gedeón, en el callejón ese contiguo al edificio Araujo. Ajá. Muy famoso, fue del primer gran hotel moderno que tuvo Cartagena, moderno en todo el sentido de la palabra. Sí. Bueno, Jaime, de teatros, el Teatro Heredia, ¿qué recuerda de los tiempos del Teatro Heredia? El Teatro Heredia era, bueno, al comienzo, cuando yo llegué por ahí en los años 52, el teatro estaba realmente que se caía solo. Eso estaba... había un tipo muy famoso en Cartagena
estuvo director de ese teatro por muchos años. Era y tú no conoces quién es, que era el director de ese teatro. El Cache, ay, hombre. Sí, yo también lo sé, pero en este momento no lo recuerdo. Sí sé de quién me está hablando. Pero no. También se me escapa el recuerdo en este momento. Sí. Y eso fue que se caía. Entonces había una pareja, el Canche Fortiche, y la mujer vivía en ese lugar. Y fue cuando yo fui a montar el ballet nuestro, la escuela nuestra. Tuvimos que ir a la gobernación para que nos dieran permiso para abrir la escuela allí, porque no teníamos dónde abrirla. Nos dieron permiso. Entonces, el Canche Fortiche le decían, y la esposa. Ellos vivían dentro de ese teatro. Y después creo que lo arreglaron y Grau hizo una gran decoración y todo el mundo trabajó allí en ese teatro, e hicieron una renovación completa del teatro que ha quedado muy bella, maravillosa, ¿no? Le llamaban Forito, o no sé cómo se llamaba el hombre este. Dios. Sí, el trabajo sí es. ¿Ah? Sí, no, te escucho. No me acuerdo cómo se llamaba el tipo, era muy conocido en Cartagena, en los asuntos políticos y toda esa cantidad ahí. Sí. De esas personas, Fortich, si mal no recuerdo, estuvieron en ese teatro hasta entrado a la década de los 70, e incluso hubo un gran escándalo en la ciudad de Cartagena porque el hombre murió en el teatro, le hicieron el velorio, se llevaron el cajón para el cementerio y resulta que al parecer la mujer sacó el cuerpo del marido y se quedó con él en el teatro, y eso se vino a descubrir muchos años después. Fue un gran escándalo en la década de los 70 en Cartagena. ¿Pero qué? ¿De qué año? Como en los 70 fue esto, si mal no recuerdo. Yo no estaba ahí. Uno de los hijos, una extraordinaria historia. Sí, uno de los hijos trabajaba en la gobernación de Bolívar. Eso fue un escándalo nacional de los tantos y muy habituales que ha tenido la ciudad de Cartagena. Bueno. Sí. Bueno, sí. Cartagena ha tenido grandes escándalos, ¿no? Sí. Bueno, Jaime, hay un aspecto muy importante de su vida y es el tránsito suyo a Cuba, a la Gran Cuba. ¿Qué recuerda de esos tiempos? Usted que tuvo oportunidad de bailar, de participar como ese gran artista que fue inolvidable, además, su presencia en los grandes nightclubs de La Habana en ese entonces. Bueno, sucede que Alicia Alonso llegó a Colombia porque ella hacía una gira por Sudamérica y yo estaba estudiando clandestinamente de mi casa ballet en Bogotá. Yo me fui a estudiar fue mecánica dental, prótesis dental. Pero mi padre se le ocurrió hacerlo e insistió, y yo por complacerlo me fui a estudiar prótesis dental. Yo tenía 21 años, una cosa de eso, ¿no? Y clandestinamente, como te digo, estaba estudiando en Bogotá en la Academia Nacional de Ballet que dirigía Beatriz Koch, ¿no? Sí, estábamos en su encuentro con la gran Alicia Alonso en Bogotá. Bueno, y entonces ella llega a Barranquilla y yo me voy subrepticiamente a Barranquilla a verla y a hablar con ella, pues yo quería irme con ella para La Habana. Ella estaba haciendo un recorrido por los países en que ella fue a hacer la gira y de cada país escogía un bailarín para hacer un ballet latinoamericano, pongamos artistas todos latinoamericanos. Entonces yo me fui para Barranquilla a escondida, y ella estaba en el Hotel del Prado, y hablé con ella, le dije: yo soy bailarín, quiero estudiar con usted, quiere hacerme la prueba, hágamela. Entonces hice la prueba con ella
me puso un disco, bailé, improvisé, y entonces me dijo, bueno, yo le contesto, yo le mando una carta a él. A los pocos, 2-3 semanas que no me llegaba carta, dije, bueno, a lo mejor se frustró la cuestión, pero llegó, al día siguiente llegó una carta que mi papá la recibió al apartado de, que decía, mira, te llegó una carta de Alicia Alonso de La Habana, ¿y tú a quién conoces allá? Y dije, bueno, no sé, papá, déjeme ver. Y era que me confirmaban que sí me aceptaban como bailarín del cuerpo de ella de ballet. Entonces le dije, mire, papá, esto es esto. Yo estoy estudiando ballet, yo quiero estudiar ballet, y Alicia Alonso me ha aceptado para que yo entre en el cuerpo de ballet de ella. Así que usted me tiene que apoyar en esto, porque es lo único que yo deseo hacer. No deseo hacer otra cosa más. Ya la vaina dental no me interesa. No quiero eso, quiero eso. Y entonces mi papá dijo, bueno, ¿quieres irte? Ven, yo te apoyo. Y mi padre me apoyó, porque mi papá era conmigo muy especial. Y me apoyó, me fui a La Habana y entré con ellos. Y estuve trabajando un tiempo con ellos. Después armé un grupo colombiano de danzas colombianas y latinoamericanas en general, y trabajábamos en la CMQ y las otras emisoras que había en Cuba. Trabajé después en Tropicana, en el ballet de Tropicana, que estuve trabajando allí como 6 meses, hasta que entonces decidí ir a Colombia porque inauguraba de televisión, hice un curso de producción y relaciones de televisión con Humberto Bravo en La Habana, y Gómez Agudelo, cuando llegó a La Habana, me contrató para que me fuera a Colombia con él a trabajar en la televisión. Y así fue como yo llegué a Colombia de nuevo, invitado por el gobierno de Rojas Pinilla para ser el coordinador de los programas, de todos los programas de la televisión colombiana, desde que salía al aire a las 6 de la tarde hasta las 11:30 de la noche que se cerraba la planta. Ese era mi trabajo, duré año y medio en eso. Después entonces llegó María Félix a Bogotá y me contrataron para que yo bailara con ella, con un grupo que habían hecho para el sketch que ella hacía. Y entonces trabajé con Alicia Alonso, trabajé con el grupo de María Félix, Nicolás Ursela, y entonces estuvimos, ¿dónde estaba yo? Bueno, que había ingresado a la compañía de María Félix. Bueno, compañía de María Félix, trabajé con ellos, y entonces ya yo estaba aburrido de Colombia y de vaina. Y me dije a María, yo quiero ir para México. Dijo, claro, hombre, vete para México que yo te ayudo a hacer, te ayudo en algo. Y también estaban los Andrés Soler. Entonces hicimos mucha amistad con Andresito Soler. Y me fui a México. Y llegué a México y ellos muy amables me indicaron qué debía hacer. Y estuve estudiando teatro con Seki Sano, que era un japonés, alumno de un famoso ruso, Stanislavski, que era fue su profesor en Moscú, Stanislavski. Y yo estudié con él porque este japonés, Seki Sano, lo habían contratado en Colombia para que hiciera clases de teatro. Pero en Bogotá, con Rojas Pinilla, se dieron cuenta que el hombre era comunista y lo sacaron de Colombia. Así que lo regresaron de nuevo a México. Y yo entré a estudiar con él en México, con Seki Sano. Estábamos hablando que estaba estudiando con el profesor ruso de ballet que había estado en Colombia. El profesor de teatro. De teatro, perdón. Seki Sano. Sí, disculpa. Seki Sano. No. Y entonces pues estudié con él teatro en su estudio, que él enseñaba la técnica de Stanislavski,
¿no? Es una técnica moderna muy especial, que es la que inventó de Stanislavski. Después a él lo sacaron de Colombia y se fue otra vez para México, y se quedó en México. Yo regresé a Bogotá, como decía, a la televisión, y fui coordinador de los programas de televisión por año y medio, y después volví a Ciudad de México. Sí. Yo creo que eso lo repetí ya. Sí, sí, ya habíamos hablado de eso. ¿Sí? Bueno, no, se nos había quedado pendiente de cómo era el ambiente de la noche cubana, de los nightclubs, de la noche cubana del gran teatro de las emisoras, especialmente esa emisora icónica a nivel universal, la CMQ de Cuba. La RHC Cadena Azul también. La cadena azul, cierto. RHC Cadena Azul. Sí. Y la CMQ eran las dos grandes emisoras que habían en La Habana en esa época. Y transmitían pues música, la cha-cha-cha, que en aquella época era el cha-cha-cha, ¿no? ¿Cómo era una noche en La Habana? Maravilla, maravilla. El frescor, porque La Habana es menos caliente que Cartagena. Pega una brisa muy agradable. Y por el sector donde queda el Paseo de la Reforma, ¿no? Y queda el paseo y el Capitolio, viene un viento que viene de la bahía de La Habana. Así que aquello es magnífico, refresca mucho, se sabe muy agradable, y bueno, y son casinos y pequeños bares, grandes bares, de todo que hay al lado, en esos lugares como parecido a Cartagena, donde quedan las ventas allá abajo del portal de los dulces, pero mucho más grande, como 5 o 6 cuadras de largo tiene ese asunto de La Habana. ¿Hasta qué año estuvo en La Habana? Yo estuve en La Habana hasta el 58. O sea, ¿le cogió la revolución o se vino antes? Me vine un par de semanas antes de la revolución. Porque ya caminaba uno por el Vedado, que era la parte más... Ahí metían bombas en los basureros y esas cosas, y estallaban, ¿no? Y una vez estando yo sentado en Tropicana, estalló una bomba y cayeron pedazos de carne por todas partes. Aquello fue horrendo, aquella experiencia, todo salpicado de sangre, aquello fue horrible. Bueno, sí. Y entonces yo decidí, no, aquí no se puede seguir viviendo. Además ya los hoteles se estaban cerrando, la gente había cancelado las reservaciones de turistas, que estaba todo vendido, y lo tuvieron que deshacer todo. Y se acabó. No, La Habana. Que fue el final de La Habana. El final de la otra fiesta. Bueno, después de México y Cuba, ¿cómo se hace el tránsito ese a Estados Unidos y especialmente a Nueva York, en donde usted vive actualmente? Bueno, la realidad fue que yo quería regresar. Cuando yo regresé de Europa a Colombia, estuve trabajando allá. Yo me aburrí en Colombia, a mí siempre me ha aburrido mucho en Colombia. Y entonces decidí volverme para Europa, pero quería pasar por Estados Unidos. Yo había estado en Estados Unidos en el 53 por una operación que mi padre se hizo, y yo tuve que ir de La Habana a Nueva York porque mi mamá estaba sola, ella no hablaba inglés, y entonces había que ayudarla en todo. Y yo había estado en Nueva York en esa época. Regresé entonces a La Habana después para seguir unos contratos que yo tenía con Cruzellas Hermanos, que eran los dueños de la Palmolive y Colgate, de los productores en La Habana. Y ya decidí entonces, después de eso ya decidí regresarme a Europa, pero pasar por Nueva York de nuevo. Pero desafortunadamente pasaron ciertas circunstancias con aduana y con todo eso, y me tuve que quedar en Nueva York. Y aquí estoy, hace 53 años que estoy aquí viviendo en Nueva York. Sí. Así que
Ya yo soy parte de neoyorquino, si se puede decir. Sí, bueno, ¿qué fue de su vida en Nueva York? ¿A qué se dedicó? Bueno, muchas cosas, ¿no? Porque ya yo no bailaba, yo estaba en la parte de teatro. Quería entrar. Jaime, el micrófono, por favor, que se nos cerró. Sí, Bueno, que lo toco y no lo... sí, sí. Los grupos de teatro aquí son muy interesantes y a pesar de los acentos, bueno, hay actores argentinos, peruanos, colombianos, de todas partes. Y entonces en la escena son los acentos combinados. Y aquello no me sonaba como muy teatral que digamos, no me gustaba. Y nunca me decidí a entrar en ese grupo de teatro por aquel motivo, ¿no? Pero hay un teatro que es el teatro español, que producen obras a mucha frecuencia, y inclusive este director de teatro colombiano, muy famoso él, que actualmente está dirigiendo cine, que dirigió creo que la cuestión de Simón Bolívar en Bogotá. Cabrera. Cabrera no el otro, era el Tolima. Sí, ya sé de quién me habla, pero la memoria. La cabeza. Bueno. Con él trabajamos juntos, cuando estábamos muchachos, trabajamos juntos en Bogotá, en el teatro en Bogotá. Y ha hecho varias obras aquí muy buenas, muy interesantes, inclusive de García, del maestro García Márquez. ¿no? García Márquez, sí. Él presentó varias obras aquí muy bien montadas, muy bien montadas. Es un gran director de teatro, estupendo. Bueno, el desenvolvimiento de la actividad cultural neoyorquina en español con la inmigración esa cubana, dominicana, puertorriqueña, colombiana, ¿cómo se vivió en ese tiempo? ¿Cómo la cultura empieza a hablarse en español? Bueno, lo que pasa es que como pasa en todas las partes, ¿no? La gente que va al teatro es gente que tiene cierta cultura. La mayoría de la gente que emigra, son gente que vienen a trabajar como obreros. Porque aquí nadie viene a trabajar de gerente de Coca-Cola. ¿Tú me entiendes? Sí. Todo el mundo, lo menos que tiene que hacer es entrar de mesero. Lo mínimo. Y si no, de repartidor. Y si no, pues con una bicicleta a repartir cosas. Pues esos son trabajos mínimos que hay que hacer en el extranjero. A mí no me tocó nada de eso por fortuna, porque yo entonces decidí hacerme el bobo y me hice amigo de un mesero y comencé a trabajar de mesero. Yo nunca lo había hecho antes y nunca se me había ocurrido hacerlo, pero me tocó porque tenía que comer y tenía que pagar mis gastos. Entonces me entré a trabajarlo. Ahora nadie viene aquí como un gerente de Coca-Cola, eso olvidan, ¿no? Así que esa gente no va al teatro generalmente, porque no tienen ese gusto. Jaime, el micrófono. Digo, el micrófono. Y bueno, Jaime, entonces continuamos ya en su nuevo papel de reparto en Nueva York, de mesero. ¿Qué puede contarnos de esa vida? Bueno, hay cantidad de anécdotas de eso. Pero bueno, no eso. ¿Para qué recordar cosas desagradables? Bueno, ¿y qué pasó después? ¿A qué se dedicó hasta su jubilación? ¿Qué hace hoy? Siempre me dediqué a ir a conferencias, a ir a conciertos, a ir al teatro, a ir a la ópera, a ir a conciertos de música clásica, a ser parte de entidades culturales y cultivarme, ir a museos. Los museos son fabulosos,
Y entonces tú te vas enriqueciendo tú mismo con el buen gusto que tienes, vas saliendo adelante. Y eso es lo único que hice cursos y cantidades de cursos, por ejemplo, para trabajar en los vidrios de ventanas, hacer vallas artísticas con los vidrios de ventanas, con gold leafing, o sea, poner oro en los marcos antiguos y cosas por el estilo. Entonces, te dedicas tu tiempo a cosas artísticas y lo haces. Entonces, pasas muy bien. Es la vida, que hay de todo para hacerlo. Hay cursillos pequeños de 5 o 6 semanas, hay de todo ahí para poder estudiar lo que tú quieras. Y si te sirve, te sirve. Si no te sirve, no te sirvió, no te enriqueces del conocimiento que tienes que hacer, porque aquí la cosa es profunda, con historia de lo que estás haciendo. No es simplemente el hecho práctico de la mano hacerlo, sino la historia de cada cosa que estás haciendo. Es lo importante. Sí. Bueno, y hasta hoy, ¿cuándo se jubila? ¿Cuándo se jubiló, perdón? Oye, yo me jubilé así. Sí, digo, ¿cuándo fue? ¿Hace cuántos años? Yo me jubilé del 93. El 93 fue, creo que fue en el 93. El 900. No más. El 60, no me acuerdo, 60 y pico, 60, sí. 69, una cosa de esa. Sí. No. Bueno, ¿y por qué no regresó a Colombia? Y especialmente a Cartagena a vivir. Porque ya yo me quedé acá. Mis vacaciones eran irme para Europa. A Cartagena ya la conozco, a Bogotá ya la conozco. Era irme para Europa, volver para Hawái de vacaciones, o ir a algún otro lugar de vacaciones, para que volver a Colombia. Sí. Si hay otros lugares donde ir. Sí. Bueno. Así que decidí irme a pasear a otros lugares, para conocerlos, para estar de acuerdo con ellos. Yeah. ¿Contento de su vida en Nueva York? Yo creo que me retiré en el 69, 61, cosa por ahí, 69. No, 69, no. 79, una cosa de esa, no me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Sí. Simon, un tema que se nos había olvidado tocar en esto y que en alguna oportunidad tuve ocasión de hablar con usted, fue el tema de la radio cartagenera de antaño. Usted me mencionaba algunas participaciones en Radio Colonial. ¿Qué recuerda de las emisoras de Cartagena de ese entonces? Bueno, la Radio Colonial en Cartagena era la Radio Colonial y la emisora Fuentes, antes que viniera Víctor Nieto. Radio Miramar. La Radio Miramar, que eso fue posterior. Pero originalmente fue la Radio Colonial, que el director de esa era Gastón Calvo Núñez. No, Gastón Calvo Núñez. Algo sí fue, ¿no? Sí. El Gastón Calvo era el director y había interrumpido muchos programas divertidos. Había un programa patrocinado por la Embajada Norteamericana, que era una significación de la guerra que siempre ganaban los gringos, ¿no? Que era algo así como la guerra, ¿no? Y había dos detectives que eran los que se encargaban de cubrir las otras cosas que hacían los alemanes y toda esa cantidad de vainas. Había otro que era de poesía y música popular y todo eso, ¿no? Era en el caso una radio y propaganda. Otra vez se fue la voz. No, yo te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Había una parienta mía, Ibarra, Leonor Ibarra, que tenía un programa de poesía
en la radio colonial de esa época. Claro. Y nada más. Sí. ¿En dónde quedaba la radio colonial? ¿En qué calle? A la vuelta, wow, esa pregunta. El Porvenir no era. El Porvenir creo que sí era el segundo piso arriba, donde quedaba un almacén de Rumier Hermanos. ropa. De Rumier Hermanos. No era el de Rumier Hermanos. No sé. No sé cuál era quedaba en la mitad entre el Porvenir y la otra. En la calle del Porvenir. O sea, antes está la universidad y después está la del colegio. No, pero para acá abajo es la calle del colegio. O sea, cuando usted va como si fuera para la Plaza de la Aduana, después del Porvenir viene el colegio. Y en la esquina, a mano izquierda, Vicente García, y para abajo el Coliseo a la derecha. Ok, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba esa calle. Creo que era la calle del colegio, se llamaba la calle del colegio. Quedaba en la mitad de la cuadra y al final era un segundo piso. En el segundo piso quedaba la emisora de la radio colonial. Sí. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Sé que ha sido un esfuerzo titánico el suyo para esta entrevista, que indiscutiblemente es un documento histórico para la ciudad de Cartagena, que sé que en mucho tiempo va a estar escuchando, se va a servir de guía para los que se dedican a hacer historia y a los que la divulgamos también. Algo que yo no le haya preguntado, algo que usted quiera decir al margen de todas estas cosas que hemos tocado en esta entrevista. No, tranquilo, ¿no? Estoy bien. Ya lo que yo he hablado es suficiente. Sí. Y muy importante, yo. ¿Ah? Suficiente y muy importante. Ok, gracias, muy amable, Luis. Bueno. Te agradezco inmensamente. A usted. Buenas noches. Chao. Buenas noches.